Muy buenos días, estudiantes, ¿cómo están? Espero que estén gozando de un día muy bendecido. Pues en esta ocasión vamos a desarrollar otra nueva temática en esta su materia, lenguaje y literatura. Eh, Recordarles que la semana pasada estuvimos hablando acerca sobre el ensayo literario. Hablamos un poco sobre sus aspectos generales, la definición, características, temas abordados, los diferentes ensayistas que han existido a lo largo de la historia y pues terminamos hablando acerca sobre algún par de escritores salvadoreños que les dije que en la próxima sesión o en la próxima clase hablaríamos más detallada sobre ellos. Entonces en esta ocasión lo haremos. Espero que esté con toda la disposición de escuchar y de ver la presentación que les he creado para que sea más comprensiva esta temática en desarrollo. Vamos a empezar primeramente eh, con las generalidades. El ensayo pues en El Salvador está ligado. La aparición del ensayo en El Salvador está muy ligado con el surgimiento del periodismo, ya que los periódicos fueron un medio de difusión de las ideas de la independencia. Se considera a Francisco Gavidia como el principal iniciador de este género. A ver, recordemos que el ensayo es característico de la subjetividad. ¿Qué quiere decir esto? Que el autor del ensayo retoma un tema, lo toca su realidad social, lo toca su contexto, entonces plasma sus ideas. Entonces plasma sus ideas y le da un orden, le da un formato, le da aquella estructura de la cual ya habíamos hablado. Entonces en ese tema, en ese contexto, en ese desarrollo de las letras, el autor da su punto de vista. Entonces recordemos que el ensayo es eso, prácticamente una elaboración y una distribución de los puntos de vista del personaje. Entonces, las ideas de independencia, allá por 1800 o un poquito más atrás, cuando Francisco Gavidia fue uno de los principales de los que le surgió o introdujo el periodismo en El Salvador. Entonces, vamos a seguir adelante. ¿Y cuáles son los temas que comúnmente el ensayo abordó acá en nuestro país? En la producción de ensayos salvadoreños perdón, han predominado diversos temas tales como ensayos de política y economía, ensayos literarios, ensayos históricos y ensayos filosóficos. Entonces no voy a entrar de gran manera en esto porque sería aún más alargar el video, sino que nos vamos a ir directamente a los escritores, a los autores, y para después ver un par de ensayos y adentrarnos un poquito en la biografía de ellos. Entonces, para empezar, tenemos a esta escritora. El encabezado dice así: ensayistas salvadoreños, y todos son salvadoreños. Entonces tenemos a esta escritora que se llama Matilde Elena López, que nació en San Salvador el 20 de febrero de 1919 y muere el 11 de marzo del 2010. Fue un poeta, ensayista y dramaturga salvadoreña. Cabe destacarla por sus grandes aportes, no solo en el ensayo, sino también en la poesía, también en novelas y en teatro. A su lado derecho podemos encontrar la producción literaria. Yo he decidido mostrarles toda la producción literaria abarcando los diferentes géneros literarios, pero usted solo me va a copiar los del ensayo, ¿estamos? Se los he mencionado o se los he presentado, mejor dicho, para que, pues sí, para que vean que son ensayistas y son escritores salvadoreños de muy buena calidad y con una gran producción de literatura, entre los cuales podemos mencionar Maferrer, Alto Pensador de Centroamérica, es un ensayo en 1954. Interpretación social del arte, otro ensayo en 1965. Dante, Poeta y Ciudad del Futuro, ensayo en 1965. Estudio prólogo a las obras escogidas de Alberto Maferrer. Estudio prólogo a las obras escogidas de Claudia Lars. Estudio sobre la poesía. La balada de Anastasio Aquino.
Los sollozos oscuros, que es poesía, el verbo amar, que es poesía, y también tenemos los ensayos literarios, que es una recopilación de 1999. Como ustedes pueden ver, su producción literaria es bien extensa, abarca muchos aspectos, pero nada más me va a copiar lo que tiene que ver con los ensayos. Luego tenemos a este otro escritor llamado Ítalo López Vallecillos, nacido en San Salvador el 15 de noviembre de 1932. Y muere en la Ciudad de México el 9 de febrero de 1986. Fue un poeta, historiador, periodista y editor salvadoreño. ¿Cuál es lo más importante de este escritor? Pues que perteneció a un grupo de escritores llamado La Generación Comprometida ya por 1950, como con Roque Dalton, Roberto Armijo, Manuel Guetta, que todavía está vivo, y otro par de escritores salvadoreños que fueron muy sobresalientes para aquel momento. Entonces, ¿cuál es su producción literaria? Biografía de un hombre triste, que es una poesía publicada en Madrid en 1954, Imágenes sobre el otoño en San Salvador en 1962, El periodismo en El Salvador, este sí es un ensayo, Gerardo Barrios y su tiempo, otro ensayo, Buriri Sur, que es una pieza de teatro, Puro asombro, que es poesía, y tenemos por último el Inventario de Soledad, que es otra poesía publicada en 1977. Les aseguro que tienen muchísimos más libros, pero yo he decidido nada más presentarles estos. Y para seguir abarcando, vamos a hablar ahora sobre uno de los escritores más sobresalientes, llamado Roque Dalton García. San Salvador, nacido el 14 de mayo de 1935 y el 10 de mayo de 1975 fue que desapareció, porque realmente su cuerpo hasta la fecha no ha sido encontrado, pero eso es temática de otro momento. Fue un poeta, ensayista, narrador, dramaturgo y periodista salvadoreño, muy bueno, que junto, como les dije, con Ítalo López Vallecillos, formaron parte de aquella gran generación de escritores salvadoreños allá por la década de 1950. En cuanto a la reproducción literaria, tiene muchísimos. Tiene poemas, tiene tiene novelas, y tiene también monografías que son muy buenas. Tiene 2 novelas también muy interesantes. Un escritor y poeta que anduvo por muchos países, se nutrió mucho del marxismo, pero también la cuestión de Roque Dalton es que se preocupó por el contexto social, por tratar de representar todas aquellas injusticias sociales y de plasmarlas en sus libros para hacer una poesía de denuncia. Eso es lo que él creó. Entonces, en cuanto a la producción, tenemos, por ejemplo, El Salvador, monografía, Casa de las Américas, publicada en Habana en 1963. Tenemos César Vallejo, es otro de sus libros, Cuaderno de la Casa de las Américas, también en La Habana en el mismo año del anterior mencionado. Los Testimonios, que es una poesía. Taberna y otros lugares, que también es poesía. Miguel Mármol, que es una recopilación de todos los sucesos sucedidos de la matanza en 1932, que esto se podría denominar como una literatura testimonial. Pobrecito poeta que era yo, que era una novela, fue escrita en 1975. Poemas clandestinos, las historias prohibidas del pulgarcito, La ventana en el rostro, que también es poesía, y El turno del ofendido, que es poesía en las Américas, Habana en 1962. Entonces, en cuanto a estos escritores, fueron muy importantes, muy sobresalientes, y por eso quise que ustedes supieran. Y también agregar algunos otros como Luis Gallego Valdés, que tiene su ensayo llamado Letras de Centroamérica 1990, y también Hugo Lindo, Recuento, Anotaciones Literarias e Históricas de Centroamérica de 1969. No quiere decir que solo estos sean, pero yo los he decidido tomar así. Y pues muchos mencionan a Alberto Maferrer, entonces ahorita lo he dejado de último porque prácticamente Alberto Maferrer es el máximo representante en cuanto al ensayo. Así que se lo presento en la siguiente información. Entonces, hablar sobre Vicente Alberto Maferrer Mónico. En palabras de otros escritores muy reconocidos
como Claudia Lars, que dijo, fue maestro y director de multitudes. Matilde Elena López dijo, fue alto pensador de Centroamérica. Miguel Ángel Aspino, otro poeta, cito, fue el apóstol de la armonía social. Arturo Ambrogi, pocas veces he visto un lector tan tremendo como Alberto. Una pequeña biografía. Nació en Tecapa, lo que hoy se conoce como Alegría, en Usulután, el departamento de Usulután, de la zona oriental de nuestro país. Fue maestro, periodista, diplomático, diputado y escritor. Divulgó sus ideas en el periódico Patria, el cual fundó él mismo y él lo dirigió. Luchó de forma pacífica porque todas las personas tuvieran las condiciones mínimas y aceptables para subsistir en su obra El Mínimo Vital, que es uno de sus ensayos, narra cómo el mínimo de vida de los salvadoreños de aquel momento, estamos hablando de allá por 1910 que lo escribió, decía que la vivienda, la alimentación, trabajo y educación eran el eje importante para una sociedad. Entonces, muchos de sus pensamientos, muchas de sus ideas, o de tratar de cambiar las condiciones sociales tan probables para las personas de clase baja, que trató de cambiar. Entonces, sus ideas reformistas fueron calificadas de comunistas ya por 1932, por lo que se exilió en Honduras, donde falleció. Y pues actualmente su aporte literario y social es valorado y apreciado por muchas personas alrededor del mundo. Ahora hablemos sobre sus ensayos más sobresalientes. ¿Qué debemos hacer? En 1913, que es un epistolar. Leer y escribir, que es un ensayo sociológico, publicado en 1915. El dinero maldito, que tiene mucho aspecto moral. Y habla sobre muchos valores, que fue escrito y publicado, mejor dicho, en 1927. Las 7 cuerdas de la lira, que es un ensayo filosófico, en 1926. Y uno de los más sobresalientes también llamado El Mínimo Vital, o traducido al español que sería El Mínimo de Vida. Es un ensayo político y social en 1929. Y también tenemos Estudios y figuraciones de la vida de Jesús, un ensayo filosófico en 1930. También tenemos otro llamado El desenvolvimiento político de El Salvador, allá por 1901, entre otros. Entonces, lo relevante e importante de este escritor fue toda su producción literaria, fue todo su pensamiento que trató de reflejar. Y pues para que estemos hablando de él hasta este punto es porque hay algo muy bueno en su producción literaria. Alberto Maferrer, su aporte a la literatura salvadoreña se observa mediante sus ideas orientadas a la defensa de los más pobres. Su obra trata temas sociales, critica las costumbres sociales aceptadas en su momento. En una época de crisis económica mundial, aboga por la justicia hacia los más necesitados. Alentaba la lucha pacífica por los derechos individuales y también fue el director de la compañía política que llevó a la presidencia al ingeniero Arturo Araujo en 1930. Entonces con esto cerraríamos. ¿Qué es lo que quiero que me copien? Ojo a esto. En cuanto a los escritores, quiero que nada más el nombre, la breve biografía que les presento cada uno de ellos y la producción literaria que tenga que ver con los ensayos. Oigan, nada más con los ensayos porque si me lo copian todo se va a hacer más extenso. Y pues ahorita estamos hablando sobre los ensayos. Y adelantarles que la próxima semana vamos a tener la evaluación de un ensayo. Sí, ¿cuál va a ser? El Mínimo Vital de Alberto Maferrer. Usted vaya descargándolo, usted vaya leyéndolo porque no es muy extenso, lo más que tenga son 40 páginas y 40 páginas es relativamente corto.
Y pues no me vaya a decir después que profe, que no, que muy extenso, no sabía. No, para la próxima semana ya están sabedores que vamos a hacer esa evaluación. Yo voy a descargar ese documento y se lo voy a enviar al grupo en formato PDF. Así que usted está advertido, sería la actividad evaluativa número 2 del tercer trimestre. Estamos, eso sería todo por el día de ahora. Cuídense mucho, bendiciones para usted y toda su familia y siempre tener cuidado ante esta enfermedad tan terrible que estamos teniendo. Pasen un feliz y bendecido día. Hasta la próxima.